La mayoría de los estados luchan hoy contra una amenaza que se propaga exponencialmente y pone en riesgo a toda su población. Hablamos de una lucha a nivel mundial contra un ente invisible. De repente todo tipo de empresas han visto los riesgos de depender de complejas cadenas de suministro globales que son específicas no solo de China, sino también de lugares particulares como Wuhan, una ciudad industrial que ha sido el epicentro de este mal mundial. Los chinos y ahora los italianos, españoles, iraníes, coreanos y otros han sido vistos en otras regiones con mala cara como vectores de enfermedades. Algunos políticos incluso han calificado la enfermedad como el virus chino. En este momento vemos cómo gobiernos de todo tipo, ya sean de izquierda o de derechas, se apresuran de imponer prohibiciones de viaje, cierre de fronteras para extranjeros, requisitos de visas adicionales y restricciones a la exportación. Esta coyuntura está haciendo que las economías sean nacionales y la política más nacionalista, donde comienza a imperar lo primero. Como ejemplo, Rusia, gracias a las sanciones que se le vetaron cientos de productos, sus empresas empezaron a producirlo ellos mismos. Y por ejemplo, el 10% de alimentos que importa actualmente está muy lejos de los 25% que importaba hace 5 años. Como resultado, Rusia no depende de otros países para alimentar a su pueblo. La economía mundial se ha paralizado y el modelo de globalización que primaba hasta ahora se ha quedado en entredicho en el plano político. La situación sanitaria actual ha puesto a prueba a las organizaciones internacionales y ha abierto la puerta a una nueva configuración del orden mundial, donde la tecnología y el Estado van a jugar un papel importante. La gran incógnita es ¿qué forma tomará este nuevo sistema? ¿Habrá más integración internacional? ¿Surgirá un mundo más proteccionista? En este video les hablaré de cómo todas las instituciones sanitarias han sido golpeadas con fuerza por un modelo que ha tardado entre 50 y 70 años en construirse. Cómo muchos ciudadanos del planeta han quedado expuestos y les explicaré cómo el populismo y el proteccionismo acabarán con el sueño de integración europeo. Italia es una muestra de ello. Por muchos años, Italia ha participado en las sanciones contra Rusia y a la hora de la verdad ha sido Rusia la que ha tendido la mano mientras sus hermanos europeos le daban la espalda. El presidente serbio lloraba en una rueda de prensa mientras contaba cómo en la crisis cada uno tiende a salvar su propio trasero y que la hermandad y solidaridad de la Unión Europea no existe cuando de verdad se la necesita. Mientras Italia recibe ayuda de Rusia, Serbia pedía ayuda a los chinos. Nada volverá a ser como antes. Estimados amigos, y la situación actual parece la estocada mortal a Estados Unidos, que con una muy pobre actuación como líder mundial se ha hecho ellos mismos el harakiri. El fenómeno de la globalización se fue construyendo trabajosamente a lo largo del siglo XX, a partir de la posguerra de 1945. Se fue consolidando y terminó por hacerse realidad con el auge de la Organización Mundial del Comercio, a partir de la caída del muro de Berlín. Actualmente es imposible decir exactamente de dónde vienen muchas de las cosas que poseemos, porque han sido fabricadas en una cadena de producción global. Si buscamos en algún supermercado, encontraremos productos del otro lado del mundo, y si se puede escoger qué comer, ya no dependemos de la estacionalidad ni de los productos locales, porque vivimos en un mundo hiperconectado en todos los aspectos. La deslocalización es uno de los pilares de la globalización. Se basa en trasladar ciertas fábricas a otro lugar, donde es más barato producir, de modo que se genera una cadena de montaje internacional que lleva el producto a la tienda en el menor tiempo y el coste posible. Así funciona Europa y en Latinoamérica la industria del automóvil, por ejemplo. Por lo tanto, eso que se cierren las fábricas de piezas en la región italiana de Lombardía o no se produzcan los suficientes suministros de un país
para llevar al otro continuando el montaje internacional, como ya ha ocurrido, acaba repercutiendo en todo el sector automovilístico. Y es por eso que vemos cómo se cierran plantas en Corea del Sur, en España y otros países. La crisis actual ha golpeado la línea de flotación del sistema económico y político. A nivel económico, el problema consiste en que se ha dejado de producir y de consumir. Más allá de lo imprescindible, las medidas de prevención y confinamiento provocan que el mercado se pare. El futuro próximo no se muestra muy favorable, al menos en un principio. Veremos muchas más fábricas cerradas de diversa índole, más aviones en tierra y edificios vacíos de oficinas, puestos fronterizos que reaparecen, esperas en los supermercados, hospitales saturados y millones de reuniones en línea. Sufriremos una importante pérdida de vidas y códigos sociales, como abrazarse o darte la mano. Estas desaparecerán temporalmente de nuestras costumbres. No hay duda de que nos sobrepondremos, pero sus consecuencias pueden acabar siendo abrumadoras, voluntariamente vulnerables a la interrupción de las largas cadenas de suministro, ganando en eficiencia y en dinero. ¿Por qué gastar dinero llenando almacenes con stock, cuando la producción global está optimizada para la entrega al momento? Sin embargo, en medio de una situación como la actual, este modelo nos pasará factura y la escasez empezará a comenzar a ser predominante en muchos productos. Ya hemos pasado del justo a tiempo al no está disponible. El ser humano ha activado su instinto de supervivencia y es por eso que hemos visto cómo muchos supermercados, tiendas y farmacias colapsaron en buena parte del mundo. No hay confianza en el suministro, que ya se han visto interrupciones repentinas de la cadena de suministro antes. Las inundaciones en Tailandia en el 2011 y el terremoto y tsunami que devastaron a Japón este año destruyeron partes críticas de la red mundial de fabricación de productos electrónicos. Pero el mundo nunca experimentó el colapso a esta escala antes. La globalización como la conocemos puede que nunca se recupere por completo. La interrupción puede ser temporal, pero es probable que esta crisis tenga un impacto duradero, especialmente cuando refuerzo otras tendencias que ya están minando la globalización, como cuidar un golpe a las cadenas de suministro internacionales fragmentadas, reducir la hipermovilidad de los viajeros de negocios globales, proporcionar argumentos políticos a los nacionalistas que favorecen un mayor proteccionismo y controles a la inmigración. Las complejas cadenas de suministro globales centrales en China, en las que tantas empresas occidentales han llegado a confiar, están particularmente en riesgo. En los últimos años, a medida que el país se ha enriquecido y los salarios se han disparado, y con esto en mente, muchas empresas empezaron a buscar alternativas para el futuro cercano, pero la implementación de estos cambios lleva tiempo. Lo sucedido recientemente no dio margen de reacción. El número de las naciones afectadas aumenta cada día. Países enteros están siendo puestos en cuarentena en un intento de limitar la propagación de la enfermedad, con la consiguiente desaceleración y a veces parálisis en un periodo de tiempo relativamente corto, que puede someter a las empresas a una grave depresión. El sector de los servicios, por ejemplo, puede que no recupere los ingresos perdidos cuando la crisis haya terminado, afectando de forma terrible a todos los que viven en ese sector. Es muy poco probable que la gente en Italia, China y España vuelva, por ejemplo, a los restaurantes y a los hoteles una vez que termine el periodo de cuarentena. Las finanzas de los fabricantes más vulnerables podrían verse afectadas por las necesidades del capital humano. El envío de componentes desde China se ha interrumpido, dejando a las empresas incapaces de entregar mercancías al público, inmersos en las cuarentenas masivas. Sin embargo, tendrán que seguir pagando los salarios y reembolsando los préstamos, a menos que los gobiernos de los diferentes países planteen ayudas tanto a empresas como a pequeños empresarios. Parte del valor añadido de las empresas en el mundo depende de los proveedores y clientes en las zonas donde la actividad se ha realizado considerablemente.
Situaciones similares podemos tenerlas muy cerca en el momento en que las diferentes cadenas de abastecimiento en nuestros países empiecen a verse afectadas por la falta de actividad impuesta por las necesarias medidas de confinamiento al cierre prolongado de muchas empresas. En China se han reducido las exportaciones en un 17% en los primeros 2 meses del año, en comparación con el año anterior, y ha interrumpido la producción de automóviles, iPhones y otros bienes de consumo. Todavía hay muchas ventajas de producir en China. Tiene logística y fuerza laboral eficiente, pero la situación actual podría marcar un punto de inflexión que llevaría a muchas empresas a remodelar sus cadenas de suministro e invertir en patrones de producción más resistentes. Una opción es diversificar las operaciones en otras economías asiáticas, cortar las cadenas de suministro con empresas estadounidenses que trasladan la producción a México. Se puede también invertir en robots e impresión 3D dentro de las economías avanzadas, produciendo localmente más cerca de los consumidores. Las variantes son muchas, pero eso tomará algún tiempo, como mencioné antes. Otra consecuencia duradera de la crisis sanitaria puede ser la red turística. Todos los viajes internacionales menos esenciales han sido cancelados, y los que pueden trabajar desde casa se quedan cada vez más. Gracias a esto, las empresas pueden descubrir que si bien las reuniones cara a cara son a veces necesarias, las alternativas tecnológicas a menudo son buenas y también mucho menos costosas, más rápidas y menos perjudiciales para la vida familiar. Consecuencias de la globalización: América Latina y el Caribe, así como otras regiones emergentes, se verán afectadas negativamente. La región creció en una estimada tasa apenas de 0,1% del 2019 y los pronósticos antes de esta crisis preveían un crecimiento de 1,3% para el 2020. Sin embargo, las proyecciones han sido revisadas a la baja y se estimó una contracción del 1,8% del Producto Interno Bruto Regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región se incremente drásticamente. La crisis llegará de afuera por la disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comerciales en las exportaciones de bienes de los países de la región China. China es un destino importante para las exportaciones de varias economías latinoamericanas, siendo el principal socio comercial en los casos de Chile y Perú, y Brasil para la demanda de servicios de turismo que impactaría más severamente a los países del Caribe. Se calcula que si la prohibición de viajes a causa del virus se prolonga, la actividad turística en el Caribe, por ejemplo, en el 2020 se encogería un 8%. Si la prohibición de viajes dura un mes, 17%. Y si dura 2 meses, se encogería un 25%, interrumpiendo las cadenas globales de valor, y esto afectaría principalmente a México y a Brasil, países que importan partes y bienes intermedios desde China para sus sectores manufactureros, en especial en los casos de repuestos para automóviles, electrodomésticos, productos electrónicos y farmacéuticos. La caída de los precios de los productos básicos afectaría a la región, sobre todo los países exportadores de materias primas en América del Sur, y no podemos olvidar la mayor aversión al riesgo de los inversionistas y el empeoramiento de las condiciones financieras globales. También los gobiernos deben estar ya tomando medidas económicas monetarias que implican aumentar el gasto social, bajar las tasas de interés, intervenir los mercados de tipo de cambio, suspensión de cobros de créditos bancarios, previsión de líneas de crédito para el pago de los salarios de las compañías, congelamiento del recargo por no pago en los servicios de agua, luz y electricidad, y acciones para evitar el desabastecimiento de bienes básicos, entre otros. Es muy importante proteger de la crisis a los grupos más necesitados, en especial a los adultos mayores, de los sectores de bajos ingresos y a los más pobres. Mientras más desigual sea un país, más llevarán estos grupos vulnerables el peso del impacto económico de la pandemia y menos recursos tendrán para combatirlo. Los impactos de estas medidas de emergencia y sus consecuencias económicas serán variables. La velocidad y el alcance de la propagación del virus en todo el mundo han puesto de relieve la vulnerabilidad de las personas. Los recientes encuentros de Estados Unidos con China
de los que hablan varios videos, y la dinámica similarmente desafortunada que se está desarrollando en la antigua Europa, que se fundó sobre los ideales de reconciliación entre antiguos enemigos en tiempos de guerra, virtudes que se expresan en el libre comercio y las fronteras abiertas, nos dejan ver cómo aumentan las barreras en todo el viejo continente, cuando Alemania y Francia están bloqueando la exportación de máscaras faciales que necesita urgentemente España e Italia, epicentros de este mal invisible. La solidaridad ha pasado al interés propio, e Italia ha pasado de sus disputas con los socios de la Unión Europea a contar con China y Rusia para obtener los suministros de ayuda médica necesarios, a la que también contribuye Cuba. ¿Qué repercusiones económicas y políticas saldrán de esto? Es algo imposible de saber. La forma en la que salgamos de esta crisis determinará nuestra capacidad para afrontar la siguiente. Lo más probable es que terminemos en un mundo en el que Estados Unidos ya no sea el referente, pues carecen de una verdadera red sanitaria, tienen un modelo laboral súper volátil y un gobierno al frente que demuestra una profunda incompetencia remarcada. En este momento las ideas llegan desde China y los que viajan a socorrer a los demás son los chinos, rusos y cubanos. Véase lo que está pasando en Lombardía, donde invitaron a expertos de China y se endurecieron las medidas para seguir el modelo chino. Mientras tanto, parte del mundo está mirando a Estados Unidos en espera de una solución. Allí millones siguen en las playas como si nada, casi parecido a lo que le pasa en Brasil y México. Y hasta hace unas horas en el Reino Unido se mantenía en que no se debía hacer nada, hasta que la real les volteó la cara. El dólar seguirá siendo la divisa mundial, pero su hegemonía se irá perdiendo de a pocos. Desde China lanzarán pronto un golpe, pero de eso les hablaré en un próximo video. Es una jugada que no será jaque mate, pero sí pondrá al rey del dólar en muchos aprietos.